Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. ¿Qué tal? Muy buenas. Pedro Sánchez ha pedido a Santos Cerdán que dimita de todos sus cargos en el PSOE y que deje el acta de diputado. Además pide una auditoría externa y hará una reestructuración de la Ejecutiva Federal. El informe de la UCO desvela que habría coordinado una supuesta organización criminal desde la cúpula del PSOE durante 10 años. Cerdán dimite, aunque poco antes en los pasillos del Congreso aseguraba que no tenía nada que ver con los amaños y que no se le puede implicar. El informe revela además que una mordida que gestionó Santos Cerdán corresponde al puente del Centenario de Sevilla, una obra clave para Andalucía. Vamos a verlo con más detalles. Comenzamos. Lo acaban de escuchar, no soy perfecto, tengo muchos defectos, no sabía nada. Son las explicaciones de Pedro Sánchez tras el informe de la UCO que salpica a su número 3, a Santos Cerdán. Habla de asedio por parte de la oposición, aunque ha tenido que ser él mismo el que pida la dimisión de su mano derecha por presunta corrupción. Asegura que no habrá elecciones anticipadas, saca pecho de su gestión política y dice que cuando el PSOE haya indicios actúa. También dice que no hay crisis dentro del gobierno. Lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso a lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. El Partido Socialista lleva todo el día recibiendo presiones por parte de sus socios de gobierno y evidentemente de la oposición después del informe publicado por la UCO. Este informe desvela que habría coordinado una supuesta organización criminal desde la cúpula del PSOE durante 10 años. Cerdán dimite, aunque poco antes en los pasillos del Congreso aseguraba que no tenía nada que ver con los amaños y que no se le puede implicar. El informe revela además que una mordida que gestionó el número 3 corresponde al puente del Centenario de Sevilla, que es una obra clave para la región andaluza. Bueno, en unos minutos vamos con más detalles de la dimisión de Cerdán y cómo se ha vivido esta jornada en el Congreso de los Diputados. Ahora cambiamos de asunto, hablamos de educación y ya ha llegado uno de los momentos más esperados por todos los estudiantes. Ya conocemos las notas de selectividad. El 92,56% de los alumnos que se presentaron en Málaga han aprobado, aunque son 5 puntos menos que el año pasado. La nota más alta la ha conseguido Andrea Moreno. Ella pertenece al Instituto Pérez de Guzmán de Ronda y ha conseguido un 13,970. Este jueves se han conocido las notas de la prueba de acceso a la Universidad Pau, con un 92,56% de los alumnos de la provincia de Málaga aprobados, con una nota media de 6,35 puntos, que sumada al 8,18 de los expedientes, da una calificación final de 7,45 puntos. En la convocatoria de junio se examinaron finalmente 8.924 alumnos. Del total, 1.341 accedieron a las pruebas de admisión, que son las asignaturas que ponderan para subir nota. Pero si hay una estudiante que destaca entre todos es Andrea Moreno Gavilán, una rondeña de 18 años, estudiante del Instituto Pérez de Guzmán, que se ha hecho con la mejor nota de selectividad de la provincia de Málaga, obteniendo un 13,9 sobre 14. En general, el porcentaje de aprobados ha bajado ligeramente este año, ya que el pasado superaron las pruebas el 97,63% de los presentados, lo que supone un 5% más. Respecto a la nota propia de la PAU, también ha descendido un 0,9
0,8, pues en 2024 fue 7,1 la media. Los alumnos que lo consideren podrán solicitar revisión de los ejercicios realizados desde el 13 al 17 de junio. Las notas definitivas se conocerán el jueves 19 de junio. No obstante, todos aquellos estudiantes que deseen solicitar plaza deberán hacerlo con las calificaciones provisionales, aunque hayan demandado revisión a través de la página del Distrito Único Andaluz. Cuando me he levantado he visto un montón de mensajes de mis padres y tal que él estaban contactando con la UMA. Y súper sorprendida, la verdad, pero muy contenta también. Pero hoy en segundo de bachillerato me lo he tomado súper en serio, la verdad, y he estudiado un montón, entonces en selectividad como que ya tenía los conceptos bien aprendidos y tal. Me llama la atención el doble grado de ingeniería informática con mates, pero todavía no lo tengo seguro del todo. Tengo ganas, yo creo, de conocer a gente nueva y de vivir con gente nueva en una ciudad nueva. Pues enhorabuena para Andrea. Nosotros cambiamos de asunto. Estepona ha puesto fin a una etapa marcada por la deuda y entra de lleno en una nueva era de estabilidad y alivio fiscal. El Ayuntamiento ha anunciado una bajada media del 20% en el impuesto de bienes inmuebles que se aplicará ya este año en los recibos de agosto y septiembre. Doble hito para Estepona. El municipio celebra el fin de su deuda con el anuncio por parte de su alcalde José María García de la mayor bajada de impuestos en la historia de la ciudad. No solamente se trataba de bajar la deuda a cero, sino que en ese momento se produciría una bajada de impuestos real e importante. De momento es un 20% en el IBI, en la contribución, que se va a notar ya en el recibo de agosto de septiembre de este año, pero que unido a un 30% de inflación que ha subido la vida en estos años, supone realmente una bajada de un 50%. García Urbano ha firmado públicamente la providencia que certifica la bajada del IBI en un acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento este jueves, una medida que ha sido posible gracias al saneamiento de las cuentas públicas. Es un hito histórico en materia económica y es uno de los objetivos que como alcalde en el año 2011 me propuse. Y es que cuando García Urbano llegó a la alcaldía en 2011 se encontró con una deuda de 304 millones de euros, lo que situaba a Estepona entre los municipios más endeudados de España. Una cifra astronómica equivaliendo a pesetas, 50.000 millones de pesetas, pues que quede a cero. Y esto se ha conseguido con determinación, con muchas medidas, optimizando el patrimonio municipal, con un control austero del gasto, un seguimiento del gasto y, por supuesto, generando confianza en los inversores. Aquí en Málaga nacieron importantes figuras de la generación del 27. Hablamos de María Zambrano, Emilio Prados o Manuel Altolaguirre, y no fueron los únicos vinculados a la ciudad. Aún así, esto no parece ser suficiente para el Gobierno, que ha excluido a la ciudad para la conmemoración del centenario de la generación del 27. Una ausencia que ya ha generado las primeras reacciones. La Málaga de Altolaguirre, Prados y Zambrano se ha quedado excluida de los actos en conmemoración del centenario de la generación del 27 sin razón aparente por decisión del Gobierno, que ha concentrado la celebración en Granada, Sevilla y Madrid sin tener en cuenta la importancia de la provincia malagueña para este gran grupo literario, representado no solo como lugar de nacimiento de muchos de ellos, sino como fuente de inspiración. La Diputación Provincial ya ha expresado su indignación y mandará una carta fundamentada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que rectifique. Y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha mostrado su descontento y destacado el papel de la ciudad costera, también para autores como Cernuda y para otros muchos de ellos que lo consideraban un centro de reunión. Málaga ha sido la cuna de nacimiento de Manuel Altolaguirre, María Zambrano, Emilio Prados, José María Hinojosa y José Moreno Villa. También de otros grandes del grupo por su conexión con la Costa del Sol, como el propio Vicente Aleixandre, que pasó su infancia en la capital, Lorca, que daba largos paseos por el Palo, o Guillén, que fue enterrado en Málaga. La provincia brilla por su imprenta Sur, donde salían primeros poemas de esta generación, y la revista Litoral, que además los publicaba y sigue viva después de 100 años de trayectoria. El fondo marino de Málaga está en peligro. La posidonia oceánica, fundamental para que sobrevivan las especies que habitan las praderas marinas, está desapareciendo. La solución pasa por reponerlas con algas procedentes de Asia y por controlar la huella del turismo.
Al verano y todas las miradas están puestas en el Mediterráneo, en las playas. Pero el mar no es solo lo que vemos a simple vista, sino también lo que no vemos, el fondo marino. Un fondo que, según la Fundación Aula de Mar Mediterráneo y Mares Circulares de Coca-Cola, está en peligro. El estudio Bosques Sumergidos ha descubierto que las praderas marinas de Málaga son las que más riesgo tienen de desaparecer por el mal estado en el que se encuentran las posidonias oceánicas, una planta fundamental para la supervivencia de numerosas especies. Una de las cosas que más las deteriora es la actividad humana y en época de turismo, desde la Diputación apuestan por actuar desde ya. Con unas preguntas calculamos la huella de carbono del turista que ha venido a la Costa del Sol y puede, a través de ese cálculo, compensar esa huella de CO2. Además, en Málaga será donde se implante un proyecto piloto para replantar esta posidonia. Se hará en Marbella, donde se comenzarán a sustituir por algas procedentes de Japón, China y Corea. Volvemos a Madrid con la que es una de las noticias del día. No debíamos confiar en Cerdán. Lo han escuchado en el arranque del informativo. Pedro Sánchez pedía este jueves a Santos Cerdán su dimisión de todos los cargos en el partido y que renuncie a su acta de diputado. No sabía nada, dice Sánchez, y ha pedido una auditoría externa y una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal. Y Santos Cerdán dimitió. Este jueves 12 de junio de 2025 puede ser un antes y un después en la historia del gobierno de Pedro Sánchez. La trama corrupta que investiga la OCU y que salpica ya directamente a numerosos colaboradores y allegados del presidente hace que el equilibrio del Ejecutivo penda más de un hilo que nunca. Aunque es cierto que Sánchez está acostumbrado a manejarse en el alambre, los últimos acontecimientos judiciales y políticos ponen en jaque más que nunca la continuidad del gobierno. El hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dimitido de todos sus cargos y ha entregado su acta tras la publicación del informe de la OCU sobre el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública. El PSOE lleva todo este jueves 12 de junio recibiendo presiones por parte de sus socios de gobierno exigiéndole el cese de Santos Cerdán. Según el propio Santos Cerdán, el objetivo es demostrar que jamás ha cometido una ilegalidad ni ha sido cómplice de ninguna. Señores y señoras diputadas, basta de patalear. Este era uno de los momentos que protagonizaba el Pleno del Congreso de los Diputados. Al grito de dimisión, la bancada popular recibía de esta manera a Santos Cerdán horas antes de que anunciase su propia dimisión y tras haber comentado en los pasillos que no ha participado en ninguna conversación que implique amaños de contratos públicos. Les pido respeto a la Cámara. El caso Ábalos ha llegado también a Andalucía. El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha pedido explicaciones inmediatas a todos los cargos políticos del PSOE por las supuestas mordidas que ha desvelado el informe de la UCO en las obras de ampliación del Puente del Centenario. Las revelaciones que apunta el informe de la UCO sobre las obras del Puente del Centenario son muy graves y exigen una explicación urgente del Gobierno y del Partido Socialista. Una obra fundamental para la ciudad de Sevilla, que lleva meses de retraso, y los sevillanos tenemos derecho a saber si, como apunta la investigación policial, se han detraído fondos de esa obra para pagar mordidas. Después de 4 años de negociaciones, España, Europa y el Reino Unido llegaban a un acuerdo político respecto a Gibraltar. Un acuerdo histórico en el que desaparece la verja y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Y no solo eso, también se incluye la creación de controles fronterizos duales y compromisos de igualdad de condiciones en lo que respecta a ayudas estatales, fiscalidad y trabajo. La Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado este miércoles un acuerdo con el que ponen fin a 5 años de limbo en los que quedó Gibraltar tras el divorcio británico del bloque. Hoy hemos alcanzado un acuerdo histórico. Desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. España realizará los controles de pasaportes en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar. Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas. Las partes han acordado establecer controles fronterizos duales Gibraltar y Schengen en el puerto y en el aeropuerto tras casi 4 años de conversaciones desde el Brexit. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo sobre Gibraltar sin renunciar a las reclamaciones de soberanía sobre el Peñón.
Y sobre este asunto se ha pronunciado el alcalde de la Línea de la Concepción, José Juan Franco, que ha estado este jueves en Llegó la Hora, el programa de esta casa, y ha calificado el acuerdo alcanzado como de muy positivo para la población y sobre todo para los trabajadores. Eso sí, Franco ha asegurado que aún queda mucho trabajo por hacer. Escuchen. Es decir, creo que para los trabajadores puedes dar un respiro, porque te vas a encontrar con que vas a poder acceder a tu puesto de trabajo en condiciones de normalidad, y creo que eso de nada más es muy positivo. Claro. Pero, como he comentado antes, hay muchas cuestiones que entiendo que deben ser objeto de análisis, de estudio y de ver de qué manera se van a afrontar. Por lo tanto, creo que el primer paso fundamental está dado, porque hasta antes de ayer esto parecía todavía muy lejano. Ahora hay que ir viendo un poco las cuestiones de detalle. También dice que el diablo está en los detalles, esperemos que en este caso no sea así. Y también, pues mañana, por ejemplo, vamos a Madrid. Hay muchas cuestiones que tengo que plantearle al ministro de Asuntos Exteriores y donde tendrá que implicarse el Gobierno de España con otros ministerios y también el Gobierno de la Junta de Andalucía conforme a la distribución constitucional de competencias. El gobierno británico asegura que la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar y sus aguas es sacrosanta. El ministro Lamey defiende en el Parlamento que el pacto garantiza una frontera fluida sin que el Peñón se una al espacio Schengen. Y más asuntos. Este jueves ha tenido lugar el debate de política general sobre Andalucía en el Parlamento andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía ha hecho balance de su mandato a menos de un año de las elecciones. Además de pronunciarse sobre la actualidad nacional y arremeter contra el Gobierno central, ha anunciado una convocatoria del programa Actívate Joven que dará empleo a 8.000 jóvenes desempleados. En el tercer trimestre de este año les anuncio que convocaremos el programa Actívate Joven con un presupuesto de 90 millones de euros para ofrecer empleo a unos 8.000 jóvenes desempleados menores de 30 años y también trabajamos en un plan de choque, en este caso para una provincia como es la provincia de Jaén, que tiene singularidades muy específicas en el ámbito económico y social. El Papa León XIV y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han mantenido una conversación telefónica en la que Sánchez ha invitado al Sumo Pontífice a visitar España, coincidiendo con la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en Sevilla a finales de junio. En la llamada se trataron temas de interés común como la crisis migratoria, la necesidad de tender puentes para resolver los conflictos actuales y la defensa de la dignidad humana. Con esta posible visita sería la cuarta vez que Robert Prevost viene a Sevilla. Y en el exterior se complica la situación en California. Las manifestaciones en contra de las políticas migratorias de Trump continúan una semana después. Ahora se incorporan 700 marines más para frenar los altercados. El Mando Norte de Estados Unidos ha anunciado que desplegará en las próximas 48 horas a 700 marines en Los Ángeles en el marco de una nueva escalada de las protestas iniciada el pasado viernes en la ciudad y que se ha extendido a múltiples ciudades de hasta 13 estados de Estados Unidos en contra de las deportaciones y redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas contra la migración irregular. Los marines se unirán de esta forma a la Policía de Los Ángeles y a más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional, 2.100 de ellos ya desplegados. En la ciudad angelina, las protestas han continuado por sexto día consecutivo, a pesar del toque de queda que ha comenzado a las 8 de la tarde y en el que se han detenido a 30 personas. Además, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha denunciado que un incendio en San Bernardino abarca 1.619 hectáreas y sigue creciendo. Mientras tanto, 5 de los 14 equipos de bomberos de la Guardia Nacional de California tienen poco personal porque Trump lo desplegó en Los Ángeles. Trágica noticia las que nos llegan también desde India. Un avión de la compañía Air India se ha estrellado en la ciudad de Ahmedabad con 242 pasajeros en su interior en la mañana de este jueves. El vuelo con destino Londres ha acabado estrellándose 5 minutos después de su despegue. Por el momento se desconoce el estado de los afectados. Sí que hay un superviviente, aunque las imágenes que circulan en redes sociales son impactantes. El informe PISA se elabora a nivel mundial cada 3 años para medir el rendimiento de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Este año evalúa por primera vez el nivel de inglés.
El informe PISA analiza los resultados de sus pruebas y con ello se facilita a los países datos que sirvan para mejorar sus políticas educativas. Debemos preparar a nuestros futuros trabajadores y trabajadoras del mañana en la materia idiomática, desde muy pequeños. La edición del informe de este año 2025 trae consigo una importante novedad, la evaluación del nivel de inglés del alumnado por primera vez desde que esta prueba comenzó a realizarse en el año 2000. La Universidad de Cambridge será la encargada de medir el nivel de lectura, comprensión auditiva y oral de la lengua extranjera. Según la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía, que engloba a casi 200 de estos centros, el sistema educativo español favorece principalmente el aprendizaje de la gramática, aunque los expertos coinciden en que hoy se prioriza el uso del idioma extranjero en conversaciones fluidas. La mayoría de centros que engloba la asociación ya trabajan con el método de Cambridge, lo que facilitará a los alumnos superar la prueba. Y en Torremolinos, la edición del Pride de este año ha superado todas las expectativas. 100.000 asistentes y una ocupación hotelera del 99%. Unos datos que le ha llevado a iniciar ya su campaña al Europride 2029 junto a Melilla. La edición de este año del Pride de Torremolinos ha superado todas las expectativas con la asistencia de más de 100.000 personas según fuentes municipales y policía local. La capital de la Costa del Sol, que se quedó a las puertas de celebrar el Europride 2027 que se llevó Berlín, ya tiene la mirada puesta en acoger este gran evento europeo y está sumando apoyos en esta línea. Es una candidatura conjunta. Recordar que cuando nosotros perdimos la candidatura de Europride, aún siendo la candidatura más solvente y la más fuerte, nosotros ya decíamos que Torremolinos era, o la zona sur de España, éramos la entrada de derechos LGTBI a Europa. Entonces, si miramos un poquito más al Mediterráneo, nos encontramos a Melilla. Que cuánta gente de Melilla, cuántos meliñenses vienen de vacaciones a Torremolinos. Los datos evidencian que además las visitas a otros países han servido para hacer historia en cuanto a cifras. 5.000 plazas hoteleras a estos precios. El fin de semana, el subidón que ha pegado el alojamiento en Torremolinos y en las poblaciones alrededor, nos pasamos los 112,5 millones de euros. La celebración, aunque exitosa, también ha evidenciado la necesidad de un cambio de infraestructura para acoger a muchas más personas. Que buscar nuevos lugares, como por ejemplo el centro cultural se queda pequeño y ACOGAS pues, va a pedir ya oficialmente, por favor, que se cambie el recinto. Brian Wilson, el fundador de la legendaria banda Beach Boys, ha muerto este miércoles a los 82 años. Lideró el grupo durante años y compuso algunos de sus grandes éxitos de la banda. Sus problemas de salud mental hicieron que se apartara de los escenarios, pero siguió componiendo éxitos para la banda. Vendieron más de 100 millones de álbumes y derribaron fronteras geográficas, culturales y generacionales. Segurestil, especialistas en puertas de seguridad y Acorazadas patrocina este espacio. En deportes, tropiezo del Unicaja en el primer partido de semifinales ante el Real Madrid. Los malagueños perdieron de forma holgada en un partido en el que no estuvieron cómodos en ningún momento. El siguiente partido será este viernes. Que el Real Madrid es uno de los grandes equipos del continente europeo no es nada que pille por sorpresa a ningún fanático del baloncesto. Es por ello que acostumbran a ser tan duro rival. Si además de eso se suma que el Unicaja llegó realmente mermado por una dura serie ante el Barça y que no encontró en ningún momento el ritmo del partido, acaba resultando en paliza. Se vio un Unicaja sobrepasado y reconocible en este primer compromiso de las semifinales del playoff. El conjunto malagueño no fue capaz de meterle mano al club blanco en ningún momento. Un partido en el que no hemos estado a nuestro nivel de energía. Vamos a ver si podemos recuperarnos de piernas, de cabeza también. Los madridistas conquistaron el primer punto de la eliminatoria con una superioridad abismal y un dominio incontestable, por lo que los cajistas deberán buscar el viernes, también en el Movistar Arena y a las 9:15 de la noche, una mejor cara que les permita competir. Y en fútbol, Dinhausen es el hombre de moda en el Real Madrid. El malagueño ha luchado mucho para llegar a este punto, aunque siempre ha tenido claro que sería futbolista y se dedicó en cuerpo y alma para ello. Dinhausen se ha convertido en uno de los centrales más prometedores y cotizados del fútbol europeo. Nacido en Ámsterdam pero criado en Marbella, a sus 20 años ya ha debutado con la selección española. Ha dejado huella en la Roma y se ha consolidado en la Premier League con el Bournemouth. Ahora el Real Madrid apuesta fuerte por un talento llamado a marcar una nueva era en la zaga blanca. Pero, ¿cómo es Dinhausen? Lo cuentan aquellos que lo vieron crecer hasta convertirse en una estrella del fútbol.
respetuoso, muy respetuoso con los compañeros, con los rivales, con los árbitros. ¿Y cómo era dentro de la cancha? En los entrenos se lo tomaba muy en serio y a veces nos enfadábamos con él porque era muy bruto. Siempre iba muy fuerte al choque. Pues claro, nos sacaba una cabeza todo, es normal. Él tenía una hora, a las 9 estaba a dormir. Yo no recuerdo haberlo visto con otra ropa que no sea con ropa del Málaga y el balón casi siempre. De vestir la camiseta del Málaga, Hausen ahora pasa a la del club merengue. Y porque él desde pequeño lo que le gustaba era Sergio Ramos, siempre con Sergio Ramos. Además de Sergio Ramos, tenía un referente mucho más cercano, Donny Hausen, su padre, exfutbolista de los Países Bajos. Y es que ya desde niño el marbellí tenía su futuro muy claro. Siempre decía que su plan B era siempre su plan A, que era convertirse en un jugador de fútbol. No ha pisado el mundo de la noche, lo ha pisado muy poco, él se ha centrado en descansar. Pero además del fútbol, Hausen tenía otras aficiones, como pasar las tardes en el parque de colchonetas de su familia. Son colchonetas, ahí también canasta baloncesto, para jugar, matar, una zona para hacer bafli, vamos a la caza reventada. Y al día siguiente tenemos que entrenar otra vez. Así es Dean Hausen, el sueño de un niño de convertirse en futbolista en su máxima expresión. Nos vamos recordándoles que este domingo 15 de junio uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país, Alex O'Doherty, estará en Rincón de la Victoria en el especial Noches de Verano. Su inconfundible estilo, que combina monólogo, humor, música, poesía y reflexión, aterrizará en el auditorio a partir de las 10:30 de la noche. Ya saben, no se lo pueden perder. Nosotros les dejamos. Gracias por acompañarnos un día más. ¡Estáis equivocados! Opiniones de tu vida. Soy un imbécil un poquito frágil, pero esta malaje me convierte en ágil y todo me da igual. No podrán conmigo, porque soy... El tiempo en la provincia de Málaga para este viernes 13 de junio se presenta con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas en ascenso salvo máximas sin cambios en el litoral, vientos flojos variables.